Respecto de el proceso metodológico que tenían en aquellos años, que no es muy dispar ni muy distinto al proceso metodológico que se vive hoy en día respecto a la intervención, encontramos ciertas cosas súper claras, que son de alguna manera los pasos que tiene el método científico, pero los vamos a ver más en detalle. El método científico se desarrolla a partir de ciertos puntos que lo utilizan todo lo que se denomine ciencia social, ¿sí? Tiene que tenerlo como signo. Y ahí encontramos que primero tiene que realizar un estudio de lo que va a observar, o de lo que va a investigar o intervenir. Tiene que hacer un estudio. Posterior al estudio debe hacer un análisis de lo que estudió, ¿sí? Luego del análisis necesita diagnosticar. Después de diagnosticar necesita planear el objetivo a intervenir. ¿Se entiende? Esos son los pasos que de alguna manera guían la intervención profesional. Y todos lo hacen. Cuando ustedes tengan que hacer sus prácticas, van a tener que hacer un estudio, analizarlo, diagnosticar, planear e intervenir, ¿sí? Son los pasos lógicos que tiene la intervención. Cuando uno empieza a avanzar respecto de este recorrido, empieza a encontrarse que hay un cierto perfil profesional, ¿sí?, que tiene que ver con este agente de cambio o este profesional de la práctica. Nosotros cuando vamos terminando este curso, si es que no cae un meteorito, no hay más paro, ¿sí?, la idea es que lleguemos a identificar los perfiles profesionales. Hay distintos perfiles profesionales. Uno está dado y marcado por este proceso de reconceptualización que es el profesional de la práctica. El profesional de la práctica no quiere decir que sea un profesional que no piense, que solo se dedique a hacer, ¿sí? El profesional de la práctica de alguna manera necesita articular teoría y práctica. Por eso se llama de la práctica, porque logra sustentar teóricamente sus intervenciones prácticas. Donde más se evidenciaba ese profesional de la práctica era en los sectores populares, trabajando con la investigación, acción participativa o con la sistematización. ¿Qué es lo que diferencia al componente de la sistematización de una intervención cualquiera? Lo que diferencia es que es un esfuerzo menos descriptivo y más analítico por comprender la realidad. Y el salto que va desde que sea menos descriptivo a que sea más analítico es profundamente sustantivo en cómo pensar las intervenciones sociales, ¿sí? De alguna manera lo que pretende hacer es levantar información analítica para poder pensar la intervención práctica que va a tener. Si uno sigue avanzando históricamente, va a darse cuenta que se empieza a producir el quiebre de los fenómenos democráticos en América Latina a partir del año 68 en adelante, ¿sí? A partir del año 68 empieza a verse, sobre todo en el continente latinoamericano, el proceso de la construcción de las dictaduras latinoamericanas. Y si uno analiza el caso chileno, fue en el año 73, ¿cierto? No nos vamos a centrar mucho en dictadura porque hay harto escrito y harto les van a pasar de dictadura. Así que vamos a tratar de pasar por encima de eso. Se supone que la llegada de los gobiernos militares, o de los regímenes, mejor dicho, para que no me reten, de los regímenes autoritarios, tiene que ver con que la llegada de estos regímenes de alguna manera también es una ruptura profunda al trabajo social. Se produce el cierre de muchas escuelas de trabajo social por encontrarse peligrosas, ¿sí?, a la hora de trabajar con las comunidades. Sobre todo porque en esas escuelas estaban los profesionales agentes de cambio, que eran los profesionales que iban a trabajar directamente vinculados a los sectores populares, organizando a la gente, ¿sí?, en función de demandas sociales. Evidentemente lo que buscaba el régimen militar era anular cualquier tipo de organización social, ¿sí? Por lo tanto se cierra, y la más emblemática que se cierra es la Universidad de Chile.
históricamente la Universidad de Chile había tenido trabajo social, pero desde el 73, cuando la cierran, nunca más se vuelve a abrir. ¿Sí? Otro componente que plantea algo súper importante a tener en cuenta, que igual yo creo que es súper sabido, es que de alguna manera la disciplina del trabajo social fue la disciplina con mayor número de estudiantes en calidad de detenidos desaparecidos. ¿Sí? Aníbal, les conté lo del colegio de asistentes sociales, ¿no? ¿Qué dijo? Cuando uno entra al colegio de asistentes sociales, vayan a darse una vuelta porque les van a dar revistita y cosas. Están 18, ubican 18, ¿no es cierto? Sí. 18 con la Alameda, caminan un poquito y está el colegio de asistentes sociales. ¿Pero en qué? ¿Para qué lado? Hacia el sur. Claro, hacia el sur. Hacia Puente Alto, hacia San Bernardo. Si ustedes entran al colegio de asistentes sociales van a salir deprimidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando uno entra, lo primero que se encuentra es con que todas sus paredes están llenas de fotos de detenidos desaparecidos. ¿Sí? Entonces eso de alguna manera da cuenta de lo profundo que penetró de alguna manera el componente dictatorial o el componente autoritario en la disciplina. Fue la disciplina con más estudiantes muertos, fue la disciplina con mayor cantidad de mallas curriculares cambiadas. ¿Sí? Porque una cosa es que hayan cerrado la escuela, que cerraron muchas, y otra cosa es que intervinieron las mallas, que las intervinieron. Entonces, fueron intervenidas directamente las mallas de formación profesional de trabajadores sociales. ¿Sí? Pero eso no pasa solamente con el trabajo social, sino que intervinieron en general las mallas curriculares de todos lados. Cambiaron rectores, pusieron rectores designados, ustedes más o menos saben ese proceso. Que no nos vamos a detener ahí porque ya es mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, las Fuerzas Armadas lo que empieza a hacer a partir del terrorismo de Estado, ¿verdad?, a romper con todas las lógicas de organización social que se venían dando en la época anterior, del 60 al 73, que había una potente efervescencia social, había mucha agrupación social dando vueltas. Esto viene a romper con todo eso y lo que se empieza a producir es que de alguna manera el trabajo social empieza o comienza a ser un trabajo que es más bien clandestino. ¿Sí? Es ahí donde aparece el trabajador social militante, que se llama. ¿Sí? Y ese perfil disciplinario que es el trabajador social militante es un trabajador social que se pierde en torno a las intervenciones profesionales. ¿Sí? Porque es un trabajador que está tan comprometido con los sectores populares de aquellos años en dictadura que finalmente pierde de vista el horizonte científico con el cual debiese intervenir en esas poblaciones. ¿Sí? En ese sentido, lo que se empieza a hacer es un trabajo permanente y profundo, sobre todo desde el mundo extranjero. ¿Sí? Ustedes comprenderán que ahí es donde el país que más tuvo intervención de ONG fue Chile. ¿Sí? Y el periodo de llegada de la ONG fue a partir del 75 en adelante. Entonces hubieron la época muerta que se llama desde el 73 al 75, donde fue el mayor número de detenidos desaparecidos, sobre todo de trabajo social, porque no había intervención externa. Otro gran nicho de trabajo o soporte institucional que tenía la intervención disciplinaria de aquellos años tiene que ver con la Vicaría de la Solidaridad. Sí, la vamos a tomar. La prueba, que solamente una me pueden deber, se va a tomar al final del semestre. Sí. Entonces esta vinculación que empezaba a tener de alguna manera el trabajo social con instituciones de la sociedad civil, extranjera y dentro del Estado, más que nada vinculadas a instituciones de derechos humanos y sobre todo a la Vicaría de la Solidaridad, empiezan a generar un nuevo perfil de intervención profesional. Este nuevo perfil de intervención profesional tenía que ver con estar vinculado al área de derechos humanos. No quiere decir que no habían trabajadores sociales trabajando para el régimen, ¿sí? O trabajando en instituciones. Hay muchos trabajadores sociales que, sobre todo cuando ustedes vayan a foros del proceso de la reconceptualización, invitan a mucha gente que ejerció durante el gobierno militar y sigue ejerciendo aún en el aparato público, y ellos lo que dicen es que ellos lo que intentaban hacer era democratizar las instituciones en las cuales trabajaban. ¿Sí?
Así que ojo también con satanizar al profesional que trabajaba en instituciones públicas en el régimen militar, ¿sí? Había de todo en realidad. Y en ese marco, lo que empieza a hacer a partir del año 80 en adelante la disciplina tiene que ver básicamente con generar y potenciar la organización de la sociedad civil. Que el trabajo potente de organización y profundización de lo que se denomina la sociedad civil tenía que ver básicamente con tratar de recuperar o de reconquistar o de generar una democracia. ¿Sí? Y en ese proceso el trabajo social empezó a abrir su participación en sociedad, porque empezó a trabajar con grupos. ¿Sí? Habían trabajadores sociales que trabajaban directamente vinculados con organismos de derechos humanos. Habían otros que trabajaban directamente vinculados con organizaciones de mujeres. Habían otros que trabajaban directamente vinculados con organizaciones o comités de allegados, etc. Se amplía el abanico de intervención profesional a grado tal de que de alguna manera se empieza a producir una tecnificación del desempeño profesional. ¿Sí? Había mucho trabajo de militancia en esa época, porque muchos de los trabajadores sociales que trabajaban, por ejemplo, con temas de género, eran o participaban de movimientos feministas o de mujeres, por lo tanto tenían una militancia política a la cual le sumaban el dispositivo científico de ser trabajadores sociales. ¿Cuál es la gran crítica que se le hace a todos los trabajadores sociales que trabajaron con la sociedad civil en la década del 80? Es que una vez que se recompone, entre comillas, o se produce el proceso de transición democrática o hacia la democracia, lo que sucede es que se van a trabajar al aparato del Estado y se olvidan de la sociedad civil. ¿Sí? Esa es la crítica de fondo, de alguna manera, que se le hace a los profesionales que trabajan con la sociedad civil en los años 80. Crítica que por lo demás no era muy cierta, pero también tiene mucho de infundada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos, no? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda respecto de los procesos que hemos visto? ¿Sí? Que ahora vamos a entrar a la última parte, ¿sí? Y luego vamos a pasar a los dispositivos metodológicos, que eso va a ser la otra clase. Sí. Entonces, cuando habla de los perfiles profesionales, sería el profesional en práctica y el trabajador social militar, eso es lo que yo pude tomar apunte. Sí. ¿Serían esos dos? No, esos son los que vamos hasta ahora. Los quiero ir viendo. Después vamos a hacer un detalle, ¿sí?, de cómo funcionaban bien cada uno de los perfiles. Ya. Pero para que lo identificaran dónde estaban situados históricamente era que los mencioné.